Bienvenidos al canal de Paideia. Somos una agencia de viajes especializada en conectar a los viajeros con la cultura e historia del mundo. En esta ocasión vamos al sur de la India, una parte del subcontinente que durante siglos tuvo un desarrollo cultural propio con respecto al norte. Geográficamente se puede explicar esta diferencia por la meseta del Deccan, que se levanta como una barrera natural entre ellas dos. Aún así, sur y norte comparten tradiciones y religiones como el budismo y el hinduismo que aquí vamos a comentar. Si les gustaría recorrer templos del sur, navegar por los lagos de Kerala y explorar ciudades como Cochin o Mumbai, este video es para ustedes. Nuestra primera parada son las cuevas de Ellora, que tienen 34 templos, de los cuales 17 son hinduistas, 12 budistas y 5 jainistas. El más fascinante es el templo de Kailash, nombre que significa montaña sagrada. Está dedicado al dios de la creación Shiva y se construyó en una fecha tan temprana como lo es el siglo VIII. Se excavó desde lo más alto de la montaña hacia abajo. Aunque la monumentalidad del complejo sorprende, no dejen pasar los pequeños detalles que tienen las esculturas hinduistas en piedra. En pocas palabras, el hinduismo es un conjunto de tradiciones religiosas inspiradas en los Vedas, que son los textos sagrados que llegaron a la India con los indoeuropeos entre el 1500 y el 900 a.C. El hinduismo actual no cuenta con un solo representante o líder, no tiene un cuerpo eclesiástico ni venera a un solo dios, sino que tiene muchas deidades consideradas todas como una emanación del Brahma. De las primeras tradiciones, la reencarnación, que es el karma, así como la división en castas, son creencias que se encuentran aún presentes entre la sociedad hindú. Si hablamos específicamente del sur de la India, esta parte ha tenido en el hinduismo la base de su cultura y de su identidad. El shivaísmo y el visnuismo son dos ramas del hinduismo ampliamente seguidas en esta parte del país. Actualmente la religión mayoritaria es el hinduismo, con casi el 80% de practicantes, seguida del islam con 14% de creyentes. Entre las religiones minoritarias encontramos el cristianismo, que es una clara herencia colonial, y también el jainismo, sijismo y budismo. Sorprende verlas como religiones minoritarias porque estas tres nacieron en India. Sorprende sobre todo el budismo, que sabemos que es ampliamente practicada en el mundo. El budismo es un conjunto de enseñanzas que se apoyan en la meditación para desarrollar un crecimiento espiritual. Nace en el norte de la India en el siglo VI a.C. como una alternativa a las doctrinas y prácticas brahámicas de las autoridades hinduistas de la época, y nace de la mano de Buda Gautama, un príncipe del norte de la India que toma la decisión de dejar su palacio y recorrer su mundo en busca del método para soltar el sufrimiento y alcanzar la felicidad. Con base en esto presenta un camino espiritual donde el fundamento es la compasión, la sabiduría y la ecuanimidad, sosteniendo que todos los seres sintientes tienen la potencialidad de desarrollar su mente y llegar a la iluminación. Aunque el budismo es actualmente una religión minoritaria en India, una buena parte del patrimonio arqueológico indio conserva templos y monasterios budistas, lo que nos da una idea de la importancia del budismo en la historia del subcontinente. Y el mejor ejemplo en el sur son las cuevas de Ajanta. Se trata de un conjunto de 30 grutas talladas en una montaña, que son cuevas que funcionaron como monasterios, de los cuales los más antiguos datan del siglo II a.C. Los monjes budistas vivieron aquí a lo largo de 9 siglos. Al retirarse a este sitio, los monjes buscaban encontrar la paz y practicar la meditación en un ambiente que invitara a la introspección. Las cuevas fueron redescubiertas en 1819 y los arqueólogos encontraron bellísimas expresiones artísticas budistas que reflejaban las tradiciones Theravada y Mahayana, algunas con formas simbólicas de Buda y otras con murales coloridos y estatuas de bodhisattvas. A diferencia del budismo, que casi desapareció de la India, el jainismo se quedó y es de hecho el único lugar en donde tiene representación, aunque minoritaria, ya lo comentaba, pues cuenta con un aproximado de 4 millones de fieles, lo que representa el 0.4% de la población india. El último gran maestro del jainismo fue Mahavira, contemporáneo a Buda Gautama, por lo que el jainismo guarda algunas similitudes con el budismo, pero el énfasis reside en la práctica estricta del principio de la no violencia y en la búsqueda incansable por liberar al alma y terminar con el ciclo de la reencarnación. Una de las figuras más importantes de los últimos tiempos, que fue Mahatma Gandhi, tenía una fuerte influencia jainista, desde la cual se inspiró para su filosofía política de la desobediencia civil pacífica.
Una vez repasadas las religiones, miremos otra parte de la historia india. El sur tuvo una vocación más comercial que lo mantuvo en contacto con pueblos como Egipto y Roma, con quienes intercambiaba especias, perlas, marfil y seda. Más adelante, los mercaderes indios llegaron al sureste asiático, estableciendo diversas rutas comerciales que enriquecieron a las dinastías locales. Un ejemplo es la dinastía Chola, que hacia el año 850 llegó a extender su dominio a Sri Lanka, zonas de la península malaya y el reino de Srivijaya en Sumatra. A partir del siglo XII, cuando los musulmanes del norte establecen su poder en la India, el norte y el sur tuvieron encuentros y desencuentros diversos. Desde el siglo XV, una serie de acontecimientos ayudaron a consolidar un nuevo orden mundial. La caída de Constantinopla a manos de los turcos otomanos había complicado el viaje de comerciantes europeos a Oriente, por lo que Europa estaba interesada en encontrar nuevas rutas que los llevaran a reconectar con las aclamadas especias, que no solo eran importantes por su sabor, sino también por las propiedades medicinales que tenían. Incluso eran signo de riqueza y prosperidad. La búsqueda de nuevas rutas explica el por qué marineros y mercaderes portugueses estaban dispuestos a aventurarse por peligrosas aguas y corrientes marítimas para alcanzar la India. Finalmente, tras una larga travesía, el navegante portugués Vasco da Gama llegó en 1498 a la costa del actual Kerala, tras doblar el Cabo de Buena Esperanza. La apertura de esta ruta otorgó a los portugueses, frente a otros europeos, un siglo de monopolio comercial con la India y el lejano Oriente. En 1510 toman el puerto de Goa y en 1531 toman Diu. Esto marcó el inicio de la conquista europea en India y no irían de ella hasta el siglo XX. Por entonces el sur se encontraba dividido y los distintos reinos no eran lo suficientemente fuertes como para resistir el avance de los recién llegados europeos. La actual ciudad de Mumbai da cuenta de ello. Los portugueses vieron en esta zona un excelente punto para desarrollar un enclave comercial, por lo que levantaron iglesias y fortalezas para la protección de muchos migrantes y misioneros europeos que se instalaron en Mumbai. Hacia finales del siglo XVI comenzaron a llegar comerciantes británicos. En 1600 la reina Isabel I concedió el monopolio del comercio británico en la India a una empresa de Londres. Así es como la compañía británica Las Indias Orientales crean su primer puesto comercial en Surat, al que se sumaron años más tarde el puesto comercial de Mumbai y el de Calcuta, todos administrados y gobernados por representantes de la empresa. Durante casi 250 años la India británica fue dirigida por una empresa comercial y no por la corona. Fue hasta mediados del siglo XIX cuando la corona británica, por entonces a cargo de la reina Victoria, toma formalmente el mando de la India en lo que se conoce como el Raj británico. Bajo la administración británica, en Mumbai se comenzaron a construir edificios e infraestructura tales como muelles y fuertes. De hecho, el fuerte va a ser el centro neurálgico de la ciudad durante mucho tiempo. De este periodo podemos ver en Mumbai la Puerta de la India, el símbolo de la ciudad. Fue construida en estilo indio-sarracena en conmemoración de la visita del rey V de Inglaterra y la reina María en 1911. También fue el sitio desde donde partieron las últimas tropas británicas, dejando tras de sí un país nuevo. Otro ejemplo lo tenemos en la estación de trenes Chhatrapati Shivaji, un particular monumento arquitectónico del periodo colonial, realizado también en indio-sarracena con elementos del gótico victoriano. Pasemos ahora al Museo Baudaji, el más antiguo de Mumbai. Abierto desde 1857, se trata de un edificio colonial de estilo victoriano que custodia una rica y diversa colección permanente que incluye artes plásticas y decorativas tales como modelos de arcilla en miniatura, dioramas, mapas, litografías, fotografías y libros raros que documentan y resaltan la herencia cultural e histórica de la ciudad y de la gente que vivía allí desde finales del siglo XVIII hasta principios del siglo XX. Mumbai fue un lugar de suma importancia en la lucha por la independencia, sobre todo porque Mahatma Gandhi, que fue el gran líder del movimiento, residió allí durante varios periodos para organizar sus diversas acciones de resistencia. También Mumbai fue la sede del Congreso Nacional. Como testimonio de su presencia está el Museo Biográfico Mani Baba, ubicado en una sencilla casa que perteneció a un amigo de Gandhi, quien fue además su anfitrión durante este periodo. Allí se puede visitar la terraza donde Gandhi acostumbraba a meditar y en donde tuvo lugar su arresto en 1932. Por todo lo anterior, Mumbai es un excelente sitio para entender el periodo de la presencia europea en la India, su llegada, despliegue y final. Y por supuesto que la ciudad tiene otras atracciones como la playa Chowpatty o los jardines colgantes de Malabar Hill, así como su vida nocturna y todo aquello que implica el ser la meca de Bollywood, la conocida industria del cine indio que mezcla melodramas románticos con bailes y canciones.
Continuando con el sur de la India, recordemos que esta es una zona agrícola, en donde el arroz es la base por excelencia de la gastronomía local, por lo que las plantaciones son parte del paisaje, sobre todo del paisaje del estado de Kerala, célebre por los lagos y ríos de agua salada que corren paralelos al mar Arábigo y que cuentan, como ustedes ya podrán imaginarse, con una gran riqueza natural de fauna y flora endémicas. Conocidos como los Backwaters, son una red de lagunas en donde se mezclan 5 grandes lagos unidos por canales naturales y alimentados por 38 ríos que se pueden recorrer en antiguas embarcaciones que son tradicionalmente utilizadas para el transporte de arroz. Navegando, los visitantes pueden apreciar la belleza de la zona, además de tener la oportunidad de conocer aldeas, en donde la vida agrícola continúa tal y como lo ha hecho durante siglos, y en donde también podrán degustar la comida típica de Kerala como el curry de marisco. Otro punto imperdible de Kerala es la ciudad de Cochin, que sorprenderá a los viajeros por lo pintoresco de sus calles y tradiciones que se han visto enriquecidas con la presencia de mercaderes árabes, chinos y europeos. Conocida como la perla del mar de Arabia, Cochin ha tenido momentos de gran bonanza gracias al comercio de las especias. En ella visitaremos Fort Kochi, el puerto natural de la ciudad, desde el cual se pueden ver las típicas redes de pesca que todavía usan algunos de sus pobladores. Cochin nos permitirá ver la cara religiosa de la colonización. Por ejemplo, tiene la iglesia de San Francisco, la iglesia católica más antigua del sur de la India, además de un barrio judío, uno de los pocos que hay en el subcontinente. También en Cochin está el Palacio Matancherry, que fue construido por los portugueses en el siglo XVI y que más tarde pasó a manos de holandeses hasta finalmente terminar en manos de un RAC que la convirtió en su residencia. En sus paredes se conservan murales y pinturas de gran relevancia que muestran escenas mitológicas, muchas de las cuales son consideradas las mejores muestras de arte hindú. Y no nos podemos ir del sur de la India sin ver el famoso espectáculo de Kathakali, danzas típicas de Kerala representadas por hombres minuciosamente maquillados y vestidos con ricos trajes que utilizan solo la percusión, sus caras y sus manos para comunicarse. Para un viaje al sur de la India recomiendo leer estos 3 libros. El primero es La sociedad de castas, religión y política en la India de Agustín Paniker. El libro avanza bajo la premisa de que en India existen más de 4.000 castas y alrededor de 200 millones de personas pertenecen a los Dalits, los antaño llamados intocables, que han sido excluidos y marginados en India durante siglos. Aunque la Constitución prohíbe excluir o discriminar a una persona por razón de su nacimiento, lo cierto es que los Bangit, que son la casta más baja dentro de los Dalit, siguen viviendo en barriadas separadas, marginados incluso por otros intocables. Con este trasfondo, Agustín Paniker, un español con raíces indias, trata de despejar en este libro un modelo de estratificación social que ha condicionado la vida en India durante 3.500 años. El segundo libro es El Dios de las pequeñas cosas, un clásico de clásicos. Es la primera novela de la aclamada escritora india Arundhati Roy. Ella nos lleva a su Kerala natal para ver el conflicto social y racial dentro de una familia cristiana de los Backwaters, visto a través de los ojos de los niños de la casa. Y terminamos con Una zona de oscuridad, que es el primer libro del Premio Nobel de Literatura, Naipaul. En él retrata la tierra de sus antepasados brahmanes con un estilo de crónica muy bien logrado. El libro se concentra en su viaje a la India en 1962 y en su experiencia frente a una India que siempre había escuchado por su familia, pero que no conocía. Naipaul sufre un choque emocional tremendo, mientras que se deja llevar por los olores, paisajes y circunstancias típicas que rodean al subcontinente. Con este recorrido espero haberlos cautivado a viajar por el sur de la India y ver que, aunque la belleza del norte es innegable, especialmente por albergar monumentos como el Taj Mahal o ciudades como Varanasi, el sur también tiene mucho por ofrecer, siendo de hecho un viaje a esa India profunda. Para conocer los itinerarios de nuestros viajes culturales, visita la página web así como redes sociales en donde publicamos contenido cultural todos los días. Suscríbete al canal y coméntanos, ¿te gustaría viajar al sur de la India? Los leo en comentarios, gracias por la atención y hasta un próximo destino.